En esta cuarta y última parte de la clase de bases celulares de la inmunidad vamos a ver el análisis de la respuesta inmune celular. Bueno, repasemos brevemente lo que habíamos hablado de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Habíamos dicho que todas las células nucleadas del organismo y las plaquetas poseen en su superficie esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y que se encuentran, son proteínas transmembrana, ¿sí? Glicoproteínas que exhiben en su receptor externo un péptido endógeno, es decir, fragmentos de proteínas que habitualmente esa célula produce. ¿Cómo ocurre este procesamiento? Una proteína endógena es previamente degradada dentro del citoplasma de la célula que la produce, se incorpora al retículo endoplásmico rugoso, en donde también al mismo tiempo se están sintetizando las glicoproteínas pertenecientes a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Luego pasan al aparato de Golgi, en donde son unidos estos pequeños fragmentos de péptidos con la molécula y posteriormente son ubicadas en la superficie de la membrana celular. Entonces, de esta manera, todas las proteínas que produce habitualmente y de manera normal esa célula son exhibidas, sus fragmentos son exhibidos en esta molécula para de alguna manera avisar al sistema inmune de que está funcionando correctamente. En cambio, como vimos en el video anterior, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 exhiben en su receptor un antígeno procesado, ¿sí? Un antígeno perteneciente a algún microorganismo patógeno, ¿sí? Que está generando una respuesta inmune o por lo menos está intentando generar una respuesta inmune. El procesamiento en este caso es diferente. Como habíamos dicho, esta molécula de tipo 2 solo se encuentra presente en las células presentadoras de antígeno, que podían ser los macrófagos, células dendríticas o linfocitos B. Tengamos en cuenta también que estas células presentadoras de antígeno también poseen la molécula de clase 1, ¿sí? Entonces serían, estas células tienen clase 1 y clase 2. La forma del procesamiento del antígeno extraño es diferente, ¿sí? La célula produce también en el retículo endoplásmico rugoso la molécula de tipo 2. En una primera instancia, bueno, pasa al aparato de Golgi, exactamente igual que la clase 1, pero esta de clase 2 se exhibe momentáneamente con una cadena invariable que tapa el sitio de unión del antígeno procesado, ¿sí? Porque todavía esta molécula, fíjense, tiene como este capuchón verde, no tiene ningún antígeno en su superficie, ¿sí? Se exhibe momentáneamente en la superficie y luego es endocitado nuevamente. Pasa a un endosoma temprano, y simultáneamente, si esta célula presentadora de antígeno fagocitó algún antígeno extraño y lo digiere en este endosoma temprano, se va a encontrar con la molécula de tipo 2, ¿sí? Que se había formado recién y que todavía no tiene su antígeno extraño en la superficie. Se van a combinar, como vemos acá, y posteriormente la va a exhibir en su membrana. Entonces, de esta manera, esta célula, que es presentadora de antígenos porque tiene la molécula de tipo 2 y la molécula de tipo 1, por un lado exhibe péptidos propios en relación a su molécula de tipo 1 y a su vez, como procesó un antígeno extraño, está exhibiendo en su molécula de tipo 2 pequeños péptidos de ese antígeno. ¿Para qué? Para poder
presentarlo al linfocito T helper, que probablemente lo vaya a identificar y de esta manera generar una respuesta inmune específica. Bueno, recién vimos cómo una célula normal exhibía en su superficie en relación a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pequeños péptidos de proteínas de origen propio, y de esta manera podía encontrarse libremente en el tejido sin ser atacada. Pero ¿qué ocurre si esa célula de un momento a otro es infectada por un virus o comienza a sufrir una alteración neoplásica? Como vemos en este esquema, ingresa un virus, no vamos a ver el detalle, pero los virus tienen diferentes estrategias para ingresar a una célula que se encuentra normal. Va a ser endocitada, ¿sí? Este virus ingresa y los virus tienen la particularidad de que necesitan, para poder reproducirse y seguir infectando otras células, necesitan utilizar las organelas y toda la estructura celular de la célula que infectan. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del virus? Replicarse y formar más partículas virales. Para eso va a ocurrir una replicación y traducción del ARN viral. En este caso, el ejemplo se trata de un ARN, de un virus ARN. Puede haber virus también con ADN, ya lo van a ver. En este caso, entonces, como producto de esta infección, se replica el RNA o el ARN y también se traduce en proteínas víricas con el objetivo de formar nuevas partículas víricas, ¿sí? Y que esta célula posteriormente muera y libere más virus, ¿sí? Esa es su forma de infectar a todo un tejido. Estas células igualmente recientemente infectadas tienen estrategias para de alguna manera desencadenar una respuesta inmune. Estas proteínas víricas recién formadas por la estructura interna de las organelas, digamos, de esta misma célula, van a ser atacadas y digeridas como ocurría con las células, en las células normales, ¿sí? A péptidos, ¿sí? Estos entonces, proteínas virales son degradadas a pequeños péptidos, son enviadas al retículo endoplásmico rugoso, en donde se van a combinar con las moléculas de clase 1 que también se producían en este retículo. Posteriormente, como hacía también la célula normal, los relaciona a la molécula con estos pequeños péptidos, pero en este caso son péptidos virales, y los lleva al aparato de Golgi, que los vehiculiza hacia la membrana externa. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Estos péptidos extraños producidos por la célula pero que pertenecen al virus son exhibidos como si fueran propios en esta molécula de tipo 1, pero van a ser reconocidos por las células T citotóxicas porque pueden de alguna manera verificar de que esta célula está exhibiendo en su molécula de tipo 1 pequeños péptidos que no le pertenecen o que por lo menos no era habitual que los produzca. Entonces se desencadena de esta manera una respuesta inmune denominada celular. Bueno, veamos acá en la parte inferior del esquema, tenemos a una célula diana o célula blanco que se encuentra alterada. Podríamos hacer referencia al mismo ejemplo anterior. Es una célula que fue infectada por un virus, por lo cual va a exhibir en su molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 pequeños péptidos del antígeno, en este caso del virus. Estos antígenos relacionados con la molécula clase 1 va a ser reconocido por un linfocito T citotóxico virgen o no comprometido con un receptor TCR específico para ese fragmento de antígeno. Ocurre también el reconocimiento a través de la molécula CD8
que reconoce a la molécula clase 1 de la célula. Este reconocimiento, esta primera activación no es suficiente para que la célula, el linfocito T citotóxico, actúe en consecuencia. Previamente tiene que ocurrir otra señal que favorezca una activación completa del linfocito T citotóxico. Fíjense, en la parte superior del esquema observamos cómo una célula presentadora de antígeno también se encontró con este mismo virus, por ejemplo, lo procesó y exhibe en su molécula clase 2 fracciones de este mismo antígeno. Esta célula, como es presentadora de antígenos, va a interactuar con el linfocito T helper no comprometido y adecuado para interactuar con ese antígeno, o sea que tiene su receptor TCR complementario a este antígeno. Este linfocito T helper, luego de este reconocimiento del antígeno y de la molécula CD4 que interacciona con la molécula de clase 2, va a ser activado. Esta activación va a generar la síntesis de interleuquina 2 y de su receptor. Como consecuencia, que ya lo habíamos visto previamente, este linfocito T helper prolifera y se diferencia, ¿sí? Prolifera y forma una población denominada linfocitos T helper con memoria, que cuando ocurra una segunda entrada de este antígeno van a favorecer una respuesta inmune mucho más rápida, ¿sí? Porque ya reconocieron, hicieron todo este proceso de activación en el primer encuentro con el antígeno. Por otro lado, estos linfocitos T helper se diferencian a efectores, y como en el ejemplo este particular la célula había sido atacada por un virus, o sea que se encuentra el antígeno a nivel intracelular, se va a diferenciar estos linfocitos T helper a linfocitos T helper denominados 1, o sea la subpoblación 1. Estos linfocitos T helper 1 producen interleuquina 2, que va a favorecer la activación, se iba a completar la activación que ya había comenzado por la interacción del linfocito T citotóxico con la célula blanco, ¿sí? O diana. Entonces, de esta manera el linfocito T helper 1 colabora en la activación al linfocito T citotóxico. Como consecuencia de esta interacción del linfocito T citotóxico con una célula alterada y con el linfocito T helper 1, ocurre proliferación y diferenciación de este linfocito T citotóxico específico. Se va a formar una población de memoria similar a lo que ocurría con el helper, y se va a producir una gran cantidad de linfocitos T citotóxicos efectores contra este antígeno específicamente. Acá vemos otro ejemplo de activación de un linfocito T citotóxico. Como vemos, acá tenemos en el centro un macrófago. Los macrófagos, como también habíamos mencionado, como toda célula presentadora de antígenos, exhibe en su superficie moléculas de clase 2 y moléculas de clase 1. La molécula de clase 2 le va a permitir a este macrófago exhibir en su superficie estos antígenos procesados que fagocitó luego de encontrarse con el agente patógeno. Por ejemplo, suponemos que está fagocitando en este caso también un virus, lo va a procesar y exhibir en la molécula de tipo 2.
va a interactuar con el linfocito T helper no comprometido, va a producirse la activación de ese linfocito T helper, que específicamente, debido a que se trata de un virus, va a favorecer la diferenciación a un linfocito T helper de la subpoblación 1. Esta activación genera la síntesis de interleuquina, que lo va a activar a él mismo y también va a colaborar con la activación del linfocito T citotóxico. Habíamos dicho que por otro lado este macrófago también exhibía la molécula clase 1, entonces va a colocar en esta molécula clase 1 también pequeños fragmentos de este virus. Lo va a expresar en la membrana relacionado a la molécula tipo 1 y este antígeno va a ser reconocido por el TCR, o sea, el receptor del linfocito T citotóxico todavía no comprometido, ¿sí? Encuentra al linfocito T citotóxico complementario, ocurren las interacciones de las moléculas de superficie en relación al CD8, que reconoce a la molécula tipo 1 y la afinidad con el antígeno, se genera la activación del linfocito T citotóxico, que con la interleuquina 2 producida por la interacción entre el helper y la célula afectada, van a completar la activación del linfocito T citotóxico, que como consecuencia va a proliferar para poder actuar contra las células que se encuentran alteradas y que exhiben en su superficie el antígeno en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Sí? Estas células que vemos acá corresponden a un epitelio, ¿sí? Y que en su superficie, como fueron infectadas, van a exhibir los mismos péptidos que estaba exhibiendo el macrófago en sus moléculas de tipo 1. Acá vemos otra forma de activar a los linfocitos T citotóxicos a partir de otra célula presentadora de antígenos, que son las células dendríticas. Pero como vemos, ocurre exactamente lo mismo. Esta célula presentadora de antígenos también tiene la molécula 1, además de la 2, va a presentar un extracto, ¿sí? Unos péptidos de ese patógeno que procesó y que la infectó, y se lo va a presentar a una célula T citotóxica no comprometida, naive o virgen, ¿sí? Que es lo mismo. Interactúan, ¿sí? Se activa este linfocito T citotóxico, que además, como había mencionado previamente, requiere la participación a su vez de las interleuquinas que genera la célula presentadora de antígenos con el linfocito T helper tipo 1, y una vez completada la activación de la célula T citotóxica específica contra ese antígeno, prolifera, ¿sí? Genera clones específicos de ese tipo celular para poder destruir a todas las células blanco, a todas las células del organismo que presenten en su superficie el antígeno unidos a la molécula de clase 1, como vemos acá. Y también van a formar células T citotóxicas de memoria, que van a mantener una larga vida para poder actuar si es que vuelve a entrar ese mismo patógeno al organismo. Bueno, hasta ahora hablamos de la activación de los linfocitos T citotóxicos. Durante este proceso de activación, además de entrar, de iniciar el ciclo celular y de proliferar en gran cantidad, estas células comienzan a sintetizar en su interior pequeños gránulos, como vemos acá en este esquema, que contienen unas moléculas denominadas perforinas y granzimas. Estas moléculas se van a ir acercando hacia la superficie del linfocito T citotóxico activado
y cuando este linfocito T citotóxico se acerca a la célula blanco, es decir, a la que presenta el antígeno unido a la molécula tipo 1 que él fue activado para reconocer, se acerca y va a liberar por exocitosis el contenido de estas vacuolas, ¿sí? En su interior estos gránulos tenían perforinas que van a formar poros en la célula blanco que van a permitir y facilitar la entrada de las granzimas al citoplasma de la célula infectada. De esta manera, las granzimas activan la cascada correspondiente a un proceso de muerte celular programada denominada apoptosis. Como consecuencia de la acción entonces de los linfocitos T citotóxicos activados, va a ocurrir la muerte de la célula infectada. Existe otro mecanismo a través del cual pueden eliminar los linfocitos T citotóxicos a las células infectadas, y es a través de la expresión de un ligando denominado FAS, ¿sí? Esta expresión ocurre en los linfocitos T citotóxicos activados. Este FAS ligando es complementario a un receptor que tiene la célula blanco denominada FAS. Esta interacción entre el FAS ligando y FAS desencadena de otra manera el mismo proceso de destrucción celular por apoptosis. Entonces, de otra manera se obtiene el mismo resultado, que es la eliminación de la célula blanco infectada, en nuestro ejemplo, por un virus. En esta imagen vemos con mayor detalle cómo este linfocito T citotóxico activado va acumulando estas vacuolas conteniendo perforinas y granzimas. Por exocitosis liberan el contenido en proximidad a la célula blanco, que es a la que quieren eliminar. De esta manera se forman en la membrana de la célula infectada pequeños poros a través de los cuales van a ingresar estas granzimas que van a desencadenar la muerte de la célula a través del proceso denominado apoptosis. Bueno, para terminar vamos a ver de forma resumida los dos tipos de respuesta inmune específica, la humoral o mediada por anticuerpos y la mediada por células. Que exista mayor predominancia de una u otra depende del tipo de antígeno que genera esa respuesta inmune. En el caso de las bacterias extracelulares, virus expuestos y hongos también que se encuentran de manera extracelular en el medio, la respuesta inmune que va a predominar va a ser la humoral, ¿sí? Porque va a tratar de contrarrestar la presencia de estos microorganismos a través de la liberación de anticuerpos, sí, que son sustancias solubles en el medio. En cambio, cuando el patógeno es intracelular, como en el caso de los virus, algunas bacterias y algunos hongos, la respuesta que se va a desencadenar primordialmente es la de tipo celular, porque justamente tienen que eliminar al patógeno que se encuentra dentro de una célula del huésped. ¿Cuál era la diferencia? Fíjense, el microorganismo extracelular, en este caso, interactúa con un linfocito B específico para el antígeno que posee y desencadena su activación. Para que la activación del linfocito B sea completa, ya habíamos mencionado que necesitamos que el macrófago o la célula presentadora de antígenos también procese a ese mismo microorganismo y presente en su membrana pequeños fragmentos de ese antígeno, y de esta manera active a las células denominadas linfocito T helper. En el caso de la inmunidad humoral se va a diferenciar la subpoblación denominada 2. Estos linfocitos T helper 2 activados van a liberar interleuquinas que van a favorecer la diferenciación del linfocito B, que va a proliferar
formarse una población denominada de memoria y por otro lado va a proliferar y diferenciarse en células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a producir específicamente el mismo anticuerpo, ¿sí?, que fue el que reconoció al antígeno en un principio. Entonces, como consecuencia de la activación del linfocito B, va a haber una diferenciación a una célula especializada en la producción de anticuerpos, que es la célula plasmática, que va a liberar grandes cantidades de anticuerpos que van a neutralizar y a favorecer la eliminación de estos antígenos extracelulares, de estos patógenos extracelulares. En cambio, en la respuesta inmune mediada por células, habíamos visto que el problema se encuentra en células del huésped que se encuentran alteradas o infectadas con virus, como vemos acá. Estas células infectadas van a expresar en su superficie, en relación a la molécula tipo 1, pequeños fragmentos, ¿sí?, que le van a indicar al linfocito T citotóxico de que esta célula está produciendo proteínas que son extrañas. Ante este reconocimiento, el linfocito T citotóxico se activa. Para completar también su activación necesita también de la colaboración de una población de linfocitos T helper, pero en este caso los tipo 1, que va a poder llevarse a cabo esta activación a través de la presentación del antígeno por parte de una célula presentadora de antígenos. Entonces, este macrófago, que también pudo haberse infectado, por ejemplo, con este virus, va a procesar esos péptidos extraños, pero en este caso en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. De esta manera va a presentarle el antígeno al linfocito T helper y lo va a diferenciar al tipo 1, el cual va a terminar con la activación del linfocito T citotóxico para su activación. Durante la activación, ¿qué era lo que ocurría? Se producía una población de memoria y por otro lado sintetizaba en su interior pequeños gránulos que se acercaban a la membrana de la célula del linfocito T citotóxico y los liberaba en relación a la célula que reconocían como alterada. De esta manera, estos gránulos formaban pequeños poros a través de los cuales liberaba unas proteínas denominadas granzimas que desencadenan la muerte celular programada, es decir, la apoptosis. Entonces, de esta manera, el linfocito T citotóxico elimina a la célula que en su interior contenía, por ejemplo, en este caso, algún virus o alguna bacteria intracelular. Entonces, permite la eliminación eficiente de todas estas células del huésped, pero que se encontraban alteradas. En resumen, en esta última parte de la clase hablamos de la respuesta inmune mediada por células, que se trata de una respuesta inmune específica que requiere la colaboración del linfocito T helper 1 y su activación. También requiere el reconocimiento de antígenos o péptidos pequeños unidos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en la célula blanco y que como consecuencia esta activación del linfocito T citotóxico va a generar la destrucción de la célula infectada o alterada a través de la formación de poros en sus membranas que se generan por las perforinas que poseen sus gránulos el linfocito T citotóxico activado. A través de estos poros que forma el linfocito T citotóxico en la célula blanco, libera también granzimas, que son proteínas que van a generar la muerte por apoptosis de la célula alterada.
Otro mecanismo que se conoce por el cual también genera la muerte por apoptosis es a través de la unión de Fas con su Fas ligando. En concreto es necesario aclarar que si bien nosotros durante la clase vimos de manera aislada la respuesta inmune inespecífica de la específica y después hablábamos también de forma bastante separada de la respuesta humoral y de la respuesta mediada por células, es importante que tengan en cuenta que todas estas respuestas inmunes colaboran mutuamente entre ellas y no se da exclusivamente el desencadenamiento de una sola. ¿Sí? En general colaboran mutuamente para poder eliminar al agente patógeno que está alterando las células, los tejidos y las funciones del organismo que trata de defenderse. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Cualquier duda o consulta acerca de la clase me envían un correo electrónico, acá les dejo mi dirección, o me buscan por la plataforma del aula virtual. Saludos.